Muy bien, el tema que vamos a tocar hoy es el tema del pecado. Eh, Cuando lo empecé a preparar me pareció que era al principio un tema eh, que lo podíamos manejar bastante bien. Después cuando empecé a profundizarlo me di cuenta que era un tema no solo profundo, sino muy largo, y esto complica un poco cuando uno tiene que comprimirlo en una sola hora. Así que estuve orando para que el Señor me dé las partes más para resaltar, para que pueda tener una parte práctica esta clase y para que deje conceptos que a mi parecer puedan ser de utilidad como, para ustedes como lo han sido para mí. En la literatura, en el libro que está subido, que es el libro de Grudem, ustedes van a poder leer un montón de cosas que yo no voy a tocar en esta noche. Algunas de esas cosas posiblemente aclaren algunas dudas existenciales, pero yo traté de centrarme en esta noche en 4 o 5 cosas que me parecieron fundamentales y vamos a tratar de ir viéndolas uno a uno, una por una, para que sean de ayuda, y les pido a ustedes que en serio tengamos una disposición a ver el pecado en toda su dimensión, en todo lo que realmente es, en todas las áreas que puede afectar nuestra vida y todo lo mal que puede hacernos si no le damos la importancia que tiene. Hay una tendencia en la iglesia de hoy, por supuesto una tendencia que no viene del cielo, una tendencia que ha sido instalada si no viene del cielo, es instalada de alguna forma por el infierno. Toda sabiduría que no viene del cielo, dice la Biblia, que es terrenal y diabólica. Así que hay una tendencia a minimizar algunas cosas, a minimizar el pecado, a decir que determinadas cosas no lo son. Y esto ha causado un daño importante a nivel personal de cada uno de los cristianos, y si me perjudica a mí o te perjudica a vos, perjudica a todo el cuerpo, que es la iglesia que formamos. Así que entramos de lleno en el tema, el pecado, y la primera pregunta que he puesto ahí es, en realidad, ¿qué es el pecado? La Biblia habla mayormente, cuando habla del hombre en una situación en un estado de pecado, de rebeldía en contra de Dios, por un lado, el hombre y su rebeldía, y por otro lado, presenta a Dios y su plan de redención para lograr que este hombre que un día estuvo junto a él, y la Biblia habla muy poquito de ese tiempo en el Edén, y todo el resto de lo que relata la Biblia tiene que ver con la caída del hombre. Habla, por un lado, dije, el plan, la caída del hombre, el hombre en pecado y todo lo que esto afectó su vida. Y por otro lado, la Biblia nos presenta el plan de redención que Dios elaboró desde la eternidad para traer a muchísimas personas de vuelta hacia Él, y que tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Definición de pecado. Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza moral. No ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos o acciones, ahí lo puse entre paréntesis, cuando hablamos de hechos hablamos de nuestras acciones. Esto es lo que se ve, lo que manifestamos de acá para afuera. En actitudes, estas cosas no siempre se ven. Actitudes tiene que ver mucho con lo que trabaja aquí adentro y con nuestra naturaleza moral, con la parte del espíritu. El pecado no son solo hechos individuales, tales como robar, como mentir, como asesinar, sino también tiene que ver con las actitudes que tenemos, que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige que tengamos. Dios en los 10 mandamientos nos marca determinadas cosas o determinadas acciones como pecados, ¿no es cierto? Por ejemplo, habla de el deseo, deseos que no corresponden, robar, cometer adulterio. Esto tiene que ver con el pecado que cometemos con nuestros propios ojos, sino siempre cometer adulterio tiene que ver con llevarlo a cabo, sino con las intenciones de nuestro corazón. El Sermón del Monte, ya me voy al Nuevo Testamento,
y ahí está hablando el Señor Jesús. Ella me habla de actitudes de pecados tales como la ira o la lujuria. Y Pablo, en Gálatas 5:20, ya amplía la lista y comienza a hablar de idolatría, de brujería, de odios, de discordias, de sectarismos, de envidias, de borracheras, de orgías. Y todo lo presenta como obras de la carne que se contraponen a las obras del Espíritu, como deseos de la carne que se contraponen a los deseos del Espíritu. Entonces, no solo es lo que yo hago, sino lo que yo siento, hacia lo que voy, lo que pienso, las intenciones de mi corazón, todas están envueltas en este paquete que, si se opone a la ley moral de Dios, a los principios que Dios ha establecido, son considerados pecado por él. Cuando hablamos cuando damos esta definición, debemos notar la seriedad que se le da al pecado. Seguramente a cualquiera de nosotros nos ha pasado, a los más grandes quizás nos ha pasado más que a los más jóvenes, pero seguramente nos ha pasado que sabemos lo perjudicial que ha sido el pecado para nuestras vidas. Cada vez que hemos cometido un pecado, esto ha sido perjudicial para nosotros, pero no solo para nuestra propia vida, porque nos ha traído una separación, una relación tirante con Dios, o ha roto nuestra relación con Dios, la ha espaciado. Dios no ha podido comunicarse con nosotros porque Dios no se comunica con aquellos hijos que están en pecado, a no ser que se vuelvan a arrepentir y se arrepientan de su mal camino y vuelvan a Él. Pero no solo trae destrucción, trae tristeza, trae angustia, trae enfermedad a nuestra propia vida cuando cometemos pecado, sino que también afecta a nuestro entorno, a nuestra propia familia, a nuestros amigos y, por supuesto, afecta de manera directa a la iglesia a la cual pertenecemos. A mí me gusta siempre poner de ejemplo cuando Jonás, cuando el profeta no obedeció a la voz de Dios y tomó ese barco que iba al lugar contrario a donde Dios lo había mandado. Y por culpa de él, él era el que estaba en desobediencia, él era el que estaba en pecado, por culpa de él, el barco comenzó a ser azotado y el barco estaba en peligro de hundirse. Pero cuando fue quitado el pecado del barco, el barco se estabilizó. Y lo mismo pasa con nosotros, sea en nuestra propia casa, sea en la propia iglesia. Somos responsables delante de Dios y delante de los demás por nuestros propios pecados, que no somos los primeros perjudicados, pero no somos los únicos perjudicados cuando pecamos. Entonces, tenemos que darle al pecado que cometemos, que realizamos o que tenemos intención de realizar, aquel pecado que llevamos a cabo o que por lo menos en nuestra mente y en nuestro corazón hemos llevado a cabo, tenemos que tener plena conciencia de que estamos siendo totalmente perjudiciales para la iglesia, y esto implica ser perjudiciales también para el reino de Dios. Volvemos a lo que es el concepto, y entonces decimos que pecado es todo lo opuesto a lo que es bueno en el carácter de Dios. Es en esencia la contradicción de la excelencia del carácter moral de Dios. Es todo lo opuesto a lo que es Dios. Y es todo lo opuesto a la excelencia del carácter moral de Dios. No vamos a encontrar en el pecado ninguna virtud, nada bueno, nada que nos edifique, sino por el contrario, todo lo que tenga que ver con pecado tiene que ver con un desencuentro, una salida de la órbita de la relación con Dios, una salida nuestra, un desvío nuestro de los objetivos que Dios nos traza en nuestra vida. Y de hecho, se contrapone en todos los ámbitos de nuestra vida, absolutamente en todos, con los principios que Dios ha establecido para el hombre. ¿Cuál ha sido el origen del pecado? Este es el punto B que quiero que veamos. Y la pregunta es: ¿de dónde surgió el pecado y cómo entró en el universo? Una pregunta
tremendamente conflictiva, complicada, pero tenemos que saber que en todas las cuestiones que tienen que ver con las escrituras, tienen un componente de revelación y un componente de misterio. Y muchísimas de las cosas que nosotros vamos a leer van a estar fuera de nuestro entendimiento total porque Dios no las ha querido revelar. Pero sí es necesario que marquemos enfáticamente que Dios jamás pecó. Y parece una obviedad, pero esto lo tenemos que tener siempre claro. No pecó y no hay que echarle a Dios la culpa del pecado que existe. No olvidemos que fue primeramente los ángeles, fue primeramente a quien hoy conocemos como Satanás, quien pecó y arrastró un tercio de los ángeles del cielo junto con él, y luego pecó el hombre, pero en el caso de los ángeles y en el caso del hombre, en los dos, fue por una propia decisión. Ahora, una decisión que llevaron a cabo a sabiendas de lo que cada uno estaba haciendo, tanto los ángeles en su momento como el hombre en su momento, era una decisión contraria a los mandamientos de Dios que a sabiendas se estaban llevando a cabo. Dice la Biblia en Deuteronomio 32:4, hablando de Dios, para que no pensemos que Dios puede haber pecado, sus obras son perfectas. No solo que no pensemos que Dios puede haber pecado, sino que Dios puede haber promovido de alguna manera el pecado. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Dice Job 34:10, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Santiago 1:13, y miren que voy de principio del Antiguo Testamento, el medio del Antiguo Testamento en el libro de Job, y ahora voy al Nuevo Testamento en el libro en la carta de Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Vemos una línea que une los tres conceptos. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie hacia el mal, todos los caminos absolutamente, cuando dice todos, todos los caminos son rectos y Él es justo en absolutamente todas las cosas que hace. Ahora bien, seguimos pensando cómo entró el pecado. Y no sé si existe una explicación lógica de cómo entró. Pero lo que sí debemos tener claro es que la entrada del pecado, tanto en el ámbito de los ángeles del cielo, como luego en la creación, en el hombre, en la creación, no sorprendió para nada a Dios. No lo sorprendió. No es que existió previamente una fuerza todopoderosa que hacía todo lo bueno, el Dios que nosotros conocemos, y una fuerza todopoderosa que hacía todo lo malo, y se encontraron y chocaron, y de alguna manera esto contaminó el mundo, sino que el pecado tiene un ingreso, tanto en los ángeles como en el hombre, que tiene que ver decididamente con el libre albedrío o con la libre elección. Dios no ordenó, ahí el libro de Gruden tiene un concepto bastante feíto, a mí no me gusta lo que dice y por eso lo estoy remarcando, porque posiblemente ustedes lo van a leer y me van a decir cómo. Dice Gruden, Dios ordenó que el pecado entrara en el mundo. No, Dios no ordenó que el pecado entrara en el mundo. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo. No lo sorprendió, pero Él permitió que esto sucediese y que fuese por decisión de las criaturas que Él creó. Ahora bien, siempre fue libre elección, porque Dios no hizo ni en los ángeles ni en los hombres personas que no tuvieran poder de decidir o seres que tuvieran poder de decidir. Dios antepuso la obediencia, pero a la obediencia se le anteponía el hacer lo que Dios mandaba o no mandaba. Entonces, hubo un grupo de ángeles que decidió no hacer lo que Dios mandaba. Y es difícil interpretar qué quiso hacer Satanás con querer ocupar el lugar de Dios y qué lo llevó a pensar a él con querer ocupar el lugar de Dios. Podemos interpretar de una manera más simple qué quiso hacer el hombre, porque somos hombres. ¿Qué quiso hacer el hombre? Y el hombre realmente escuchó una voz que le habló
y lo convenció. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con este personaje que tenía todas las virtudes habidas y por haber, que era un elegido en los cielos, era de la creación, de todos los seres creados, era lo mejor? ¿Qué pasó con él? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Está oculto de nuestro entendimiento. Pero sí podemos entender que el hombre tomó una decisión de pecado, como yo dije en clases anteriores. A Eva se le engañó, Adán tomó una propia decisión y fue responsable por ello, pero por ello se lo culpa del pecado a él, pero fue por libre decisión ante, ante un mandamiento, la opción de hacer o no hacer lo que Dios le había indicado que haga. La acción de comer del fruto de Adán y Eva, de comer del fruto del árbol del bien y del mal, impactó de distintas maneras y de manera totalmente directa, pero en distintas áreas de la vida del hombre, impactó destruyendo y cambiando la forma en que Dios la había diseñado a esas distintas áreas de la vida del hombre. La acción de haber probado ese fruto del bien y del mal produjo un cambio radical en la vida de Adán y Eva en su momento, y ese cambio se transmitió a toda la raza humana. Y a mí me gustaría que en esta noche pudiésemos ver algunas áreas en las cuales se impactó de manera directa, el pecado impactó de manera directa y cambió por completo el diseño original de Dios, que el diseño que Dios había, con el que había creado al hombre, con el que lo había diseñado y el propósito que Dios tenía en ese diseño. ¿De qué manera? Profesor, yo tengo una inquietud. A ver. El pecado de Adán o del hombre fue la desobediencia en sí o haber comido el fruto. Excelente pregunta. El pecado fue la desobediencia. Entonces, es más. El pecado que hoy condena al hombre, ¿cuál fue el principio de la desobediencia en sí? Y quizá me estoy adelantando un poquito, pero ¿cuál fue el principio de haber desobedecido? Es que no le creyó a Dios y le creyó a Satanás. amén. ¿Sí? Entonces quiere decir que hoy que conocemos la palabra de Dios y nos manda a obedecer muchas cosas a todos los que creemos en Él y que seguimos a Jesucristo, y desobedecemos porque no hacemos lo que estamos haciendo, aunque vayamos a la iglesia, estamos pecando. Tal cual. Gracias. Tal cual. Entonces me gustaría que quede claro el concepto. El hombre, y salgo de esto, ¿no? Pero ya que Rafael hizo mención, el pecado que condena al hombre no es un pecado individual, sino es el mismo pecado original, no haberle creído a Dios. Entonces, el hombre no creyó lo que Dios le había dicho: si comieres de ese árbol, de cierto vas a morir. No le creyó a Dios. Y hoy el hombre se va al infierno, literalmente, porque sigue sin creerle a Dios. Porque Dios dice: si creyeres y aceptas a Cristo como tu Salvador, serás salvo. Aquel que cree será salvo. No creyó en el Edén, y aquel que hoy no cree sigue siendo condenado. El pecado que en realidad condena al hombre es el no creer. Volvemos al tema, a los puntos que quiero dar. ¿De qué manera impacta que el hombre haya comido, ¿sí?, de ese árbol del bien y del mal, de ese fruto prohibido? Lo primero que impacta es en la base del conocimiento. Al hombre se le cambia el conocimiento en cuanto a la pregunta: ¿qué es la verdad? Dios le había dicho a Adán y Eva que morirían si comían del árbol del fruto, del fruto del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente le había dicho: no morirán.
¿cuál es la verdad? Al hombre le impactó, en primer lugar, respecto a la verdad. Eva optó por dudar de lo que Dios le había dicho. Y optó por realizar un experimento, creer lo que ella pensaba que estaba bien. Dudó de lo que Dios había dicho, ¿sí? Y creyó que a lo que la serpiente le había dicho. Entonces hizo este experimento. Y el primer impacto entonces estuvo en poner en duda cuál es la verdad. Lo mismo que sigue pasando hoy, a lo mismo que sigo haciendo referencia hoy y que hice referencia recién. El pecado más grande es poner en duda cuál es la verdad. Y ese es el pecado que condena al hombre. Ese es el pecado que lleva al hombre a no reconciliarse con Dios, no creer en la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Si yo no creo a la verdad, como Adán y Eva no creyeron a la verdad, entonces estoy perdido. Primer impacto, el impacto, el pecado impactó la base del conocimiento. El hombre sabía hasta ese momento determinadas cosas y a partir de ese momento comenzó a saber otras que Dios había considerado que no estaba buena que las supiesen, pero en realidad, si Dios hubiese querido revelarle las cosas al hombre, se los hubiese revelado, pero el pecado fue la desobediencia. Ahora, una vez que desobedecieron, el primer impacto estuvo en la base del conocimiento. El segundo de los impactos impactó sobre la base de las normas morales, porque ya el hombre no sabía qué era lo bueno. Al principio entendió que todo lo que Dios había hecho era bueno, y todo lo que había vivido hasta ahí estaba bueno, no había fallas, no había problemas, no había ninguna clase de inconvenientes, pero el pecado impacta de lleno sobre lo que es bueno. Dios les había dicho que era moralmente correcto para ellos no comer del fruto de ese árbol en particular. Pero la serpiente le sugirió al oído que no les haría daño comer. Dios le dijo, de cierto morirán, la serpiente le dijo, no morirán, de hecho no les va a hacer ninguna clase de daños. Y al comerlo, Adán y Eva, la serpiente les dijo que ellos serían como Dios. Eva confió en su propia evaluación de qué era lo correcto, qué era lo bueno, cuando ella debería haber sabido que lo bueno era lo que Dios le había dicho desde un principio. Entonces, impactó primero en la base del conocimiento, en segundo lugar impacta sobre la base de saber entender qué es realmente lo bueno. Y todo hoy, a la luz de los acontecimientos, entendemos que todo, siempre lo que viene de Dios, lo entendamos o no lo entendamos, siempre es bueno. ¿A ustedes qué creen? ¿Que ellos entendían decididamente por qué Dios le había dicho de ese fruto no pueden comer? Yo creo que no. Si Dios me hubiese puesto delante mío todos los árboles del Edén y me hubiese dicho de ese no podés comer, yo no hubiese entendido en realidad por qué no podía comer de ese árbol, y aparte porque era hermoso, era deseable, era atractivo, dice el fruto de ese árbol. Viene alguien astuto, inteligente, le dicta una letra al oído y Eva decide dejar de lado lo que es bueno para llevar a cabo lo que ella considera que es bueno. Dice Génesis 3:6, ella vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Ella vio. No oyó lo que Dios le dijo, ella vio, y en base a lo que sus ojos vieron, ella tomó una decisión contraria a lo que Dios le había dicho. Me gustaría ir un poquito más rápido y enumerar algunos de los conceptos que la Biblia va hablando acerca del pecado, antes de seguir adelante con esto. Lo primero que nosotros sabemos, si yo le pregunto a ustedes, denme una definición de pecado, lo primero que me van a decir es errar al blanco, y está perfecto. Esto tiene que ver con un arquero, ¿cómo se llaman los que tiran con arco y flecha?
que lanzando una flecha le falla al blanco. El pecador hace exactamente lo mismo, falla en el blanco verdadero. Eva falló lanzando el blanco, tomando la dirección que ella creía que tenía que tomar. Errar el blanco es una de las acepciones. Otra de las acepciones es errar al camino, como el viajero que se desvía de un camino por el cual está transitando, se desvía de la senda, se desvía de la carretera y tiene, de algún modo, para llegar a destino, tiene que volver a la misma. Fallo en el blanco, me equivoco de camino. La otra de las acepciones es que ha sido hallado falto cuando fue puesto en la balanza por Dios. O sea, no fue íntegro. Integridad es que no le falta nada y la persona es hallada en falta. Entonces, una persona que falla al blanco, que erró en el disparo, una persona que yendo por el camino correcto se desvió, una persona que perdió de su calidad y entonces, al ser pesada por Dios, es hallado en falta. Primero entonces vi, base que impactó en la base del conocimiento, en la base de lo moral. Lo tercero que quiero que veamos es que impactó en lo que es la identidad del hombre. Su pecado dio una respuesta diferente ante la pregunta ¿quién soy? Cuando el hombre se preguntó ¿quién soy?, la respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, que dependían de él y que siempre debían estar subordinadas a Dios como su creador. Pero Eva y Adán sucumbieron a la tentación y en vez de ser subordinados a Dios, quisieron ser como Dios. El pecado pegó en esa base de sustentación. Ante la pregunta ¿quién soy?, y que ellos debían contestar soy una criatura de Dios y soy un hijo de Dios, la respuesta cambió y quisieron ser como Dios, y ahí el pecado lo que hizo fue destruir también esa base, ese punto crucial que Dios había sembrado en el hombre. Ellos no se conformaron con ser subordinados a Dios, sino que quisieron ser como Dios. El mismo concepto que utilizó Satanás, ¿no es cierto? No se conformó con ser un subordinado y tener todas las cosas que Dios le había dado y todas las bendiciones, sino quiso ir por más y ocupar el lugar de Dios. Y Satanás supo transmitirle muy bien al hombre esta falla suya, y el hombre la aceptó y quiso ocupar el lugar de Dios. En cuarto lugar, el pecado impacta en la razón. Todo lo que el pecado produce es absolutamente irracional. Todo lo que no tiene razón es irracional. En realidad, no tiene sentido, ningún sentido, analicémoslo fríamente, no tiene ningún sentido que Satanás se hubiese rebelado en contra de Dios. No tiene ningún sentido creer que él se podía exaltar por encima de Dios. Tampoco tiene sentido pensar que Adán y Eva podían ocupar el lugar de Dios. Fueron decisiones absolutamente insensatas e irracionales. Y el pecado marca esto. El pecado pega en otra base de sustentación, que es lo racional, lo que tiene que ver con Dios, en la obediencia, y derriba ese concepto, y entonces el hombre pecador se convierte en un ser irracional. Aunque muchos de nosotros tenemos excusas y nos persuadimos y queremos persuadir a los demás que lo que hacemos no es pecado, o que necesitamos cometer algunos pecados por la situación en la que nos toca vivir, cuando se examinan las excusas y examinamos las razones y los motivos por los cuales se pecan, siempre hay irracionalidad. Quizá me han escuchado decir este concepto, ¿no? Sabemos que el diablo es inteligente, que es astuto, pero yo siempre digo que es un cara dura, porque animarse a tentar al mismísimo Jesús es de caraduras. Él sabía con quién estaba tratando. Él sabía que hoy es enemigo de Jesús porque no pudo ocupar el lugar de Dios.
él sabía que intentó y no pudo, y sin embargo lo intentó nuevamente, y es lo mismo que hacemos muchas veces nosotros. Sabemos que no podemos escapar de la mirada de Dios, sabemos que si nos equivocamos no vamos a escapar del juicio de Dios, sabemos que si desobedecemos nos va a ir mal, sabemos que vamos a acarrear problemas, dolores, maldición sobre nuestra vida y la de los demás. Y sin embargo, perseveramos muchas veces en ese pecado. Ayer estaba viendo una serie por televisión, quizás algunos de ustedes la han visto, una vieja serie, que es Doctor House. Y la verdad a mí no me gusta demasiado, pero a mi hijo le encanta y a él a la hora de la cena siempre la pone porque la rebobina y encuentra los horarios en que la dan. Y el caso es que había un hombre que estaba moribundo y en su lecho de muerte se presentan su novia actual, joven, y se presenta también su ex esposa y su hija. Y había que tomar una serie de decisiones en cuanto al tratamiento que había que seguir, operaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, luego fue sucediendo el capítulo y él comienza a entender en esa situación en particular que era culpa suya y que se había equivocado y había sido una absoluta irracionalidad dejar a su esposa y a su hija y estar con esta chica que era mucho más joven, inexperta y que no podía tomar una sola decisión. Entonces, cuando hubo que tomar decisiones, su ex esposa tomó las decisiones por él, firmó lo que había que firmar. Y hubo que hacerle un trasplante a este hombre, ya como último recurso, y se le hace el trasplante y el trasplante sale bien. Y el capítulo termina con este hombre que había rogado por favor que le den la oportunidad del trasplante para poder compartir el tiempo que había perdido con su ex esposa y con su hija. Termina el capítulo con este hombre volviendo de manera necia, dejando su esposa, ex esposa y su hija y volviendo con la chica, porque en definitiva uno tiene que hacer en la vida lo que mejor le place. Ese fue el concepto de él. Y ese es el concepto que el diablo quiere sembrar en nosotros. No importa tanto no va a ser Dios tan malo en castigarte, vos fíjate que Dios es paciente, vos podés seguir adelante, vos podés seguir llevando a cabo determinadas cuestiones, hasta determinados ministerios, determinadas acciones en tu vida, sin dejar este pecado. Y nosotros sabemos que esto es absolutamente irracional. Si nosotros estamos pecando, Dios será paciente, Dios será bueno, Dios será misericordioso, pero tarde o temprano el perseverar en el pecado va a traer consecuencias tremendas sobre nuestra vida y también, como decía yo hace un rato, sobre la vida de muchos otros. Así que yo dije, el pecado impactó en la base del conocimiento de los hombres, el pecado impactó en la base moral de los hombres, el pecado impactó en la identidad del hombre, porque cambió el yo, quién soy en realidad. El pecado impacta en la razón del hombre y lo vuelve un ser absolutamente irracional. Quinto, el pecado impacta en la esfera de la santidad, por supuesto. Los vocablos empleados para describir el pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor, o sea, el pecador, ha estado en relación con Dios, pero decide rebelarse deliberadamente contra sus mandatos. Y esto fue lo que hizo Adán. Habiendo tenido una relación de intimidad con Dios, deliberadamente decide rebelarse contra sus mandatos. Lo hizo Satanás en su momento, pero nosotros nos ocupamos del hombre. Habiendo tenido una relación de intimidad, una relación perfecta con el Creador, Adán y Eva deciden rebelarse deliberadamente contra los mandatos de Dios. Y esto Dios lo considera como un repudio y como un rechazo a su santidad. Dios entiende que cuando el hombre deliberadamente le desobedece, está rechazando y repudiando su santidad. Y esto no lo puede aceptar de ninguna manera. Antes de seguir adelante, pregunto si hay alguna pregunta hecha o si quieren hacer alguna pregunta mientras me tomo un sorbo de agua.
Paso con vos ese un minuto y decime. En el chat no hay preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, como recién Rafael, o alguna duda, o algún aporte? Estamos muy callados, así que seguimos adelante. ¿Seguros, no? ¿Hablan ahora o callan para siempre? Pero quería hacer una Sí. pregunta que hace tiempo no le encuentro una solución. Los niños que se mueren, ¿obtienen salvación? ¿Son salvos? Bueno, eso está desarrollado en el material y era un punto de los que no iba a hablar justamente, pero, Bueno. pero sí, absolutamente, sí, por supuesto que sí. Si hay algo, no es que los niños no son pecadores, partamos de esa base, ¿no? Todos nacemos pecadores. ¿En Sí. qué situación Dios los redime? Porque eso no está aclarado en las escrituras. ¿En qué situación? Si a determinada edad, ¿en qué situación particular? Pero de algo hay que estar seguro, que los niños pertenecen a Cristo y son Sí. salvos. Si un niño muere en el vientre de su madre antes de nacer, es salvo, aunque es nacido en pecado. Sentí que se Esa entienda era mi bien. pregunta. No es que tuvo tiempo de pecar en su vida, sino nació en una simiente de pecado como todos nosotros. Si tuvo determinados años de vida y muere, Dios que es justo y Dios que ve el corazón, va a juzgar de acuerdo a lo que ese niño pudo haber tenido oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador o no. Si, por ejemplo, esa persona, porque no hablamos solo de niños, podemos hablar de personas que tienen deficiencia mentales, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellas? Que en realidad son niños mentalmente, pero son personas mayores. En esos casos, ¿qué creemos que un Dios justo los va a mandar a una condenación eterna o les va a proveer de salvación? Y la respuesta es: Dios provee de salvación. Dios sin duda les provee de salvación a ellos. Gracias, profesor. Vimos el quinto punto que impactó en la esfera de la santidad. El sexto punto que quiero que veamos impactó en la esfera de la verdad. Los vocablos que describen el pecado en esta esfera de la verdad recalcan el elemento engañoso y vano que hay en el pecado. A ver, lo quiero resumir de esta manera. No existe pecado sin engaño o sin mentiras. Alguna vez posiblemente me hayan escuchado decir que dice la Biblia, Satanás es el padre de la mentira. Pero la madre de todos los pecados es la mentira. No existe un solo pecado que no tenga al medio metido el engaño. Desde un principio, Satanás engañó a la mujer y todos los pecados, si uno los desgrana, tiene al medio una gran porción de mentira y de engaño. Aquellos que practican el pecado, ¿sí? Si yo practico el pecado, tengo que saber que me conduzco y que hablo y que actúo con falsedad, porque en mi vida de pecado, existen estas cosas. En todo pecado hay mentira, hay falsedad, hay hipocresía, y yo me conduzco con esto si practico el pecado. Aquellos que presentan un falso testimonio en contra de alguien, si es falso testimonio, están mintiendo y están pecando. La Biblia presenta a aquellos que pecan como una persona que está presentando un falso testimonio en contra de alguien. Su accionar y sus palabras son carentes de todo valor. Cuando alguien pone en duda la palabra de alguien, yo ¿por qué le creo a Dios? Porque jamás encontré en Dios una mentira. Pero si yo hubiese encontrado algún tipo de mentiras a Dios, yo dudaría de Dios, porque del mentiroso se duda, así diga 90% de verdad y 10% de mentira.
Y esto seguro me lo han escuchado decir, no hay mejor mentira que aquella que tiene mayor contenido de verdad. Entonces, una gran porción de verdad y una pizca de mentira, el engaño es mucho más poderoso. Entonces, si yo te doy un plato muy bien elaborado, muy bien servido, muy bien presentado, con una pizca de veneno, yo te estoy envenenando. Y con la mentira pasa exactamente lo mismo, con el pecado pasa exactamente lo mismo. Cuando el caradura de Satanás intentó o tentó al mismo Jesús, combinó verdades de las Escrituras con mentiras. Y así hizo sistemáticamente. Cuando tentó a Adán y Eva, también le dijo partes de verdades, porque cuando le dijo, no, no van a morir, era cierto que en ese momento no iban a morir, pero él sabía que en algún momento iban a morir. Entonces lo combinó con esto. Siempre no hay mejor mentira que aquella que tiene un gran contenido de verdad y una pizca de engaño, porque la mentira burda es difícil de creer, pero la otra, la sutil, es mucho más fácil de que uno la crea. Entonces, ¿en qué impacta el pecado? Bueno, impacta justamente en la esfera de la verdad. El hombre pierde esta esencia de saber que era 100% verdad, que era lo que Dios le decía, se le distorsiona por completo en su vida, porque el hombre hasta ahí también era de actuar con la verdad, pero a partir de ese momento se distorsionó por completo y comenzó a actuar con hipocresía y con falsedad. Y de hecho, las primeras palabras registradas por la Biblia de Adán ya tenían involucrada una mentira, porque el tipo se estaba excusando de su pecado, culpándola a Eva del mismo. Séptimo, impactó en la esfera de la sabiduría. El hombre que había recibido sabiduría de parte de Dios, hoy se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa en razonar lo que está haciendo, o no le conviene razonar lo que está haciendo. Por descuido, por ignorancia o de manera deliberada, comete el mal. Todo hombre que actúa de esa manera es a causa del pecado. Cuando yo actúo de manera natural, estoy actuando de esta manera, porque yo naturalmente soy pecador. Ahora, cuando Dios pone sabiduría en mí, ¿sí? Es la forma en que yo tengo para actuar bien. La sabiduría de Dios es una cosa, la sabiduría del infierno es otra. La sabiduría de Dios es verdad, la sabiduría del infierno es perdición, es destrucción. Entonces, por descuido, por ignorancia, si yo hago una de estas cosas, si el hombre natural actúa de esta manera, el hombre natural no puede actuar bien, no sabe actuar bien. En el hombre natural no hay verdad, es lo mismo que me digan que Satanás puede actuar bien, no lo puede hacer, porque él es toda una mentira, es todo engaño. Así como Jesús no podía actuar mal, Satanás no puede actuar bien. Y entonces, como nosotros tenemos esta esencia de pecado en nosotros, naturalmente, sin Cristo, no podemos actuar bien. Ustedes piensen esto, si en algún momento de sus vidas, antes de conocer a Cristo, teníamos una manera de actuar determinada, y esto siempre estaba alejado de todos los principios de Dios. Pero habiendo conocido a Cristo, en algún momento de tu vida, te alejaste de Él, se enfrió tu relación con Él, por algún motivo te enojaste con Dios, porque no hizo algo que vos esperabas. Bueno, en ese momento comenzaste a actuar como el hombre natural, sin sabiduría, torpemente, deliberadamente, te enojaste y dijiste hasta acá llego, comienzo a actuar a mi modo, que fue lo que hicieron después Adán y Eva a partir de ese momento. Entonces, repaso rápido cómo estamos con la hora, tenemos 10 minutos para todo el resto. Repaso rápido. 7 esferas en las que el pecado pegó. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? No es que no haya otros temas para dar, pero me parece que estas son cuestiones muy prácticas en las cuales nosotros como cristianos debemos estar velando permanentemente para que no, para no errar el camino, para que cuando hagamos algo mal entendamos que si lo estamos haciendo mal es porque Dios no está en la cuestión que nosotros estamos haciendo mal. El pecado pegó en la base del conocimiento. Si nosotros estamos actuando como
gente que no tiene ninguna clase de conocimiento, es porque Dios no está obrando y dirigiendo nuestros pasos. Si hemos perdido principios morales, si hemos ablandado o aflojado nuestros principios morales, si hemos, antes teníamos una posición determinada ante determinadas cuestiones morales y hoy hemos aflojado nuestros principios, no es que nos hemos modernizado, es que Dios no está actuando de la misma manera que actuaba antes en nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar una serie de cosas que van en contra de los principios morales de Dios, entonces no es que Dios se actualizó y que yo me adapté a eso, sino que Dios yo he corrido a Dios de mi vida y estoy actuando como un hombre natural. Cuando ya en algún momento de mi vida estoy dudando de mi identidad, de quién soy en verdad, de si soy o no soy hijo de Dios, que si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Cuando no era hijo de Dios no me pasaban estas cosas. Bueno, esto es engaño puro, tené cuidado, volvé a Dios, habla con Él. La identidad está en Cristo, tu identidad está en Cristo. Fuera de Cristo, tu identidad es una identidad de pecado. Cuando comenzamos a actuar de manera irracional, y yo sé que a ustedes no les pasa, ustedes nunca actúan de manera irracional en ningún ámbito, pero a mí me suele pasar, ¿no? Me suele pasar muchas veces de tener actitudes que uno mismo dice, pero ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué contesté como contesté? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? ¿Por qué decidí lo que decidí? Inmediatamente me doy cuenta que eso que yo sé que hice mal, Dios no estaba en el centro de mi mirada y en el centro de mi decisión. Si yo sé que tomé una decisión incorrecta, es porque no la consulté con Dios, porque muchas veces, o porque apuré mi decisión, ¿no? Saúl, ¿qué quiso hacer? Quiso hacer lo que él creyó que estaba bien, porque él creía que tenía que tomar la posición de sacerdote, y Dios lo condenó por eso. Entonces, cuando yo hago algo determinado, aunque crea que estoy haciendo bien, y no fue lo que Dios me indicó, ya estoy pecando de torpe, de necio, y Dios no está en el centro de mi vida. Hago cosas irracionales. Por ejemplo, el caso de Saúl fue un caso irracional. Cuando estoy pecando abiertamente y descuidadamente, estoy repudiando la santidad de Dios. Estoy repudiando la santidad de Dios. Y así sea que yo siga con una actitud hacia afuera de santidad, de seguir adelante con un ministerio, de no faltar a las reuniones, y después por otro lado hago cualquier cosa, entonces Dios, que conoce los corazones y escudriña la vida de cada uno de nosotros, sabe, y estamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Yo por eso quiero hacer hincapié en todos estos puntos, porque no es una cuestión teórica, sino una cuestión que nos afecta todos los días, porque en nuestro paso por esta tierra es una lucha diaria que nosotros tenemos que tener en contra del enemigo y en contra del pecado. Alinearnos con Dios, pero luchar con el enemigo, como la Biblia nos enseña que es una lucha que no es contra otros hombres, sino contra principados y contra potestades. Sepamos también que cuando actuamos con mentiras, engaños, y cuando hablo de mentiras y engaños, hablo de decir medias verdades, ocultar determinadas cosas, porque como dije recién, puedo decir 90% de verdad y 10% de mentira, y es una mentira completa. Cuando estoy haciendo esto, estoy actuando como un hombre natural y no como un hijo de Dios. Rápidamente quiero dar algunos conceptos de lo que el Nuevo Testamento dice acerca del pecado. Creo que lo tenemos en una plaquita ahí. El Nuevo Testamento describe el pecado como lo siguiente. Primero, igual que el Antiguo Testamento, habla de errar en el blanco. ¿Sí? Otra vez, el mismo concepto. En segundo lugar, el Nuevo Testamento incorpora otro concepto, que es el de la deuda. Todo hombre le debe a Dios, debe guardar los mandamientos de Dios.
por no guardar los mandamientos de Dios, todos tenemos una deuda con Dios, según dice Mateo 6:12. Todo pecado cometido o que cometemos, que hemos cometido o que cometemos, equivale a una deuda contraída con Dios. Los pecados que ya hemos cometido y que han sido perdonados son deudas saldadas, y sobre eso no vamos a volver. Pero cualquier pecado que cometemos, cualquier desajuste, y a esto voy, cualquier cosa que nos desajuste de los principios morales de Dios, son pecado, y cada día que pecamos, cada vez que pecamos, estamos contrayendo una deuda con Dios. Ese es un principio que lo encontramos en el Nuevo Testamento, concepto de deuda. Otro que está en 1 Juan 3:4, no lo voy a leer, pero tiene el concepto de desenfreno. El pecado es transgresión, aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento, escogiendo de acuerdo a su voluntad, como hizo Adán y Eva, y como hacemos nosotros millones de veces, estamos viviendo en desenfreno, ¿sí? Actuando sin un freno, porque la palabra de Dios y los mandamientos de Dios son exactamente eso, un freno, una contención para que nosotros no hagamos cualquier barbaridad. Entonces, cuando nos ajustamos a la palabra de Dios y cuando la aplicamos en nuestra vida, nos pone un coto, una contención para que no hagamos barbaridades como hace el hombre natural. El pecado esencialmente es obstinación, es terquedad, es hacer lo que se me canta, es ir para donde quiero ir. Y Dios nos pone límites para que nos movamos en base segura. Fíjense ustedes, siempre volvemos al mismo principio. Si Adán y Eva hubiesen comido de los miles de árboles que tenían en el Edén, nunca hubiese habido un problema, pero ellos decidieron ir por el único que Dios le había prohibido, y nosotros actuamos exactamente de la misma manera. Aunque muchas veces tenemos un montón de cosas, vamos por aquellas cosas que Dios no nos ha permitido. Y entonces caemos en pecado de ganancias deshonestas, caemos en pecados sexuales, caemos en pecados de mentiras, caemos en toda una serie de cuestiones que están totalmente desajustados de los principios morales de Dios. Y esto nos aleja de Él. Errar en el blanco, deuda, desenfreno, desobediencia. Desobediencia significa literalmente oír impropiamente, escuchar con falta de atención. O sea, escucho una cosa y hago otra. Y esto suele pasar mucho en la adolescencia, ¿no? Si alguien tiene un adolescente, y cuando hablo de adolescente, puede... hoy la adolescencia se ha estirado bastante. Antes nos consideraban adolescentes hasta los 14, 15 años, hoy se los considera adolescentes hasta los 30 en algún caso, pero bueno, si alguien tiene contacto con un adolescente, sabe que le está diciendo algo y que esa persona está escuchando un cuarto y va a ser un 1% de lo que uno le dijo. Se sorprende cuando, después de un rato, esa persona viene y repite textualmente lo que uno le dijo. A mí me sorprende, por ejemplo, si yo le doy una instrucción a un adolescente y le digo, mira, tenés que hacer esto de esta y esta de determinada manera, y el adolescente va y lo hace de determinada manera, o viene y me dice, me dijiste que lo haga así, ¿no es cierto? Normalmente, no te presté atención, estabas colgado, bueno, así actuamos nosotros. Así actuamos nosotros, con Dios. Desobediencia, transgresiones, que significa exceder los límites. Nos encanta exceder los límites. A mí si hay un límite que me encanta excederme, es el límite de velocidad en el auto. Es una cuestión que llevo en la sangre. Mi papá era una persona que andaba muy rápido en el auto y nos acostumbramos a andar rápido, y a mí me gusta andar rápido. No admito andar, o no me gusta y me cuesta horrores andar a las velocidades que me marcan en una ruta. Por ejemplo, para mí andar a 110 en el camino del aeropuerto ya me ha costado un par de multas. Y es realmente una necedad de mi parte que esto suceda, porque yo sé que puede haber un radar, pero en mi descuido y en mi costumbre de querer acelerar el auto, me ha costado ya un par de multas que espero no me vuelva a pasar más. Me molesta tener que andar a una velocidad de 120, 130 en una ruta donde no hay absolutamente nadie, pero sí hay un radar.
Y ese radar indica que yo, si paso los 130, me van a hacer una multa. Y me va a costar. Y bueno, son algunos de los límites. Hay otros límites que no me voy a poner a enumerar, porque no quiero ser irrespetuoso, pero hay límites que de toda clase, si yo les preguntara a ustedes, todos tienen un límite que les gusta pasar. Si no, no serían humanos. Desobediencia, transgresión, caída o caerse del camino. Otro de los conceptos que utiliza el Nuevo Testamento. Pecado es salirse del camino, no desviarse del camino, sino salirse a la banquina, caerse. Por eso es volver al camino cuando uno se restaura. Pecar es caer. Derrota significa literalmente falta, rechazar, por ejemplo, el rechazo de la nación judía hacia el Señor Jesucristo fue tomado como una falta. Le faltó fe, le faltó confianza, le faltó aceptación de la persona de Cristo, y entonces cayeron en una derrota. Impiedad, error son algunas de las otras acepciones, y termino con esto que es lo último, para los últimos 5 minutos. Doctrina del pecado heredado. La Biblia nos enseña que nosotros heredamos el pecado de Adán de dos maneras. ¿Y por qué utilizamos el término, como hace Gruden, de pecado heredado? Nosotros hemos heredado de nuestro padre original Adán la esencia del pecado. No es que heredamos el mismo pecado, que nosotros cometemos exactamente igual el mismo pecado de él, o que nosotros nos convertimos en pecadores en el momento en que llevamos a cabo nuestro primer pecado. Sino nos convertimos en pecadores desde el momento en que fuimos concebidos. Nacemos, somos concebidos en pecado. Se nos considera, es una culpa heredada, se nos considera culpables debido al pecado de Adán. Dice Pablo en Romanos 5:12, para explicar este concepto, ¿no? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. O sea, no es que yo pequé, tuve la opción de no pecar, pero sí lo hice. Mi esencia, mi naturaleza es haber nacido en pecado. Nunca sabremos que hubiese pecado, y esto ya lo dije en la clase pasada, si Adán no hubiese pecado, y Eva sí, pero esto está en el terreno de la especulación. Nosotros hemos nacido, y para aquellos que digan que esto es injusto, todos aquellos que dicen que esta realidad es injusta, les digo que todos, absolutamente todos, han pecado. No hay una persona que no haya pecado y que diga es injusto que me consideren pecador cuando yo no he pecado nunca. Todo el que levanta un dedo para decir que Dios es injusto por considerarnos pecadores por Adán, les digo que ya han pecado todos millones de veces a lo largo de su vida. Entonces, cuando hablamos de que hemos heredado un pecado, no está hablando de los pecados que cometemos a diario en nuestra vida, que de hecho lo hacemos, sino de la herencia con la que nosotros hemos nacido. Romanos 5, 18, 19 nos da una idea, o completa la idea. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, por esa transgresión de Adán todos hemos sido condenados. Si esto te parece injusto, entonces no tomes en cuenta lo que sigue. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Todos fuimos condenados por uno que se equivocó. Pero por uno que hizo las cosas perfectamente bien y pagó el precio, todos tenemos derecho a salvación. ¿Te das cuenta que no es injusto, sino que Dios es justo? Es verdad que hemos nacido en simiente de pecado, pero todos sin excepción, porque uno, el Señor Jesucristo, hizo las cosas bien y pagó el precio de nuestra libertad, somos considerados justos a causa de Él si es que le aceptamos como nuestro Salvador. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, que es Jesús, muchos serán constituidos justos. Entonces, la Biblia nos enseña que heredamos el pecado de Abraham. Tenemos, en primer lugar, una culpa heredada, se nos considera culpables debido al pecado de Adán, pero en segundo lugar también tenemos una corrupción heredada.
tenemos una naturaleza de pecado debido a ese pecado de Abraham. Dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado. Y es lo que yo recién le contestaba a Chini. No es que los bebés no tienen pecado, sí tienen pecado. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Pero dejamos de lado este tema de si los niños son salvos o no, porque Dios ha provisto para esto. Quiero terminar. En mi naturaleza pecadora, o en tu naturaleza pecadora, carecemos totalmente de la bondad, de bondad espiritual delante de Dios. No hay en nosotros nada, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en nuestro deseo, en nuestras metas, no hay nada que a Dios le pueda agradar. No hay nada del hombre natural que Dios le pueda agradar. Dice Romanos 7, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. En mí, Alfredo, hombre natural y sin Cristo, no hay nada bueno, no hay nada que le agrade a Dios, no hay nada que sea acepto delante de los ojos de Dios. En mi naturaleza pecadora, carezco totalmente de bondad espiritual delante de Dios. Me falta capacidad para agradar a Dios, para llegarme a Dios. No tengo, por más esfuerzo propio que haga, ningún medio para llegar hasta Dios. Los que viven de acuerdo a su naturaleza pecadora, así hagan los esfuerzos durante toda su vida, no van a llegar a Dios, sino es por el único camino que es Cristo Jesús. Dice Juan 15:5, el Señor Jesús dice, separado de mí, nada pueden hacer. Él es el camino, Él es verdad, y separados de Él, nada podemos hacer. Concluyo con esto y como reflexión para terminar. Démosle al pecado la importancia que tiene. No lo minimicemos. No creamos que Dios envió a su Hijo a morir para dar libertad del pecado a todos los hombres, porque el pecado era una pavada. Si Dios le dio la importancia tan grande de haber enviado a su Hijo, de haber provisto en Jesús un medio de salvación y de libertad de esta esclavitud que nosotros vivíamos, tenemos que darle nosotros la misma importancia que le da Dios al pecado. Nosotros no lo acostumbramos a minimizarlo, acostumbramos a suavizarlo, acostumbramos a tener una mirada bondadosa con respecto al pecado. Y yo no estoy hablando con respecto al pecador, que es otra cosa, sino al pecado que yo mismo cometo, no al pecado de mi hermano, porque con eso sí soy bravo. Cuando mi hermano comete pecado, ahí sí voy con los tapones de punta. Ahora, cuando yo soy el que comete pecado, ahí ya suavizo todo. Entonces, consideremos esto. Si el mismísimo Dios, aquel que creó al hombre para su propia gloria, proveyó de un medio de salvación, cuando Él podría haber destruido la creación y haber vuelto a hacer una creación nueva, Él proveyó de un medio de salvación, le dio importancia suprema a este tema del pecado. Si este Dios perfecto rechaza por completo el pecado, si nosotros somos hijos de este Dios, tenemos que tener la misma actitud. No es que vamos a ser perfectos, pero vamos camino a eso. Tiene que haber en nosotros un rechazo a pecar nosotros en nuestra vida. Repito, no a rechazar a los que pecan, sino a rechazar el pecado de mi propia vida, a detestar el pecado de mi propia vida. Tengo que asumir que si miento, miento. Que si tengo actos de corrupción, tengo actos de corrupción. Que si me gustan las ganancias deshonestas, tengo que renunciar a esto. Que si soy una persona que se enoja fácilmente, estoy en pecado. Pablo lo dice, Pablo aún hay en las escrituras, en las cartas de Pablo, cómo va enumerando todos los pecados que hay, que nosotros por ahí los consideramos como poca cosa. Leamos la Biblia, consideremos que la Biblia es palabra de Dios, consideremos que viene directo a nuestros corazones, consideremos que para Dios
somos joyas valiosas, tanto que dio a su Hijo por nosotros. No tengamos una mirada permisiva hacia el pecado. No seamos permisivos con el pecado en nuestra propia vida. Seamos amorosos con los que pecan, seamos misericordiosos con los que pecan, extendamos nuestra mano para restaurar a aquel que peca, pero no seamos necios en considerar que el pecado en nuestra vida no es tan importante y Dios lo va a pasar por alto. No es así, no es así. Y nos traerá dolor, nos traerá angustia, nos traerá enfermedad, nos traerá destrucción, y no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Pero lo bueno, ¿sabes qué es? Que dice la Biblia que Dios renueva cada mañana su misericordia, y en esa misericordia incluye el perdón para aquellos que se lo pedimos. Así que con este concepto en sí, de saber que el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, y que si en una de estas áreas nosotros estamos fallando, estamos pecando delante de Dios, pero también sabiendo que Dios quiere y puede restaurarnos a cada uno en esas cosas y ayudarnos a llevar una vida recta que le agrade y que sea verdaderamente útil y de gloria a su gran y santo nombre. Así que los dejo con este pensamiento. A partir de mañana pasado vamos a subir un par de preguntitas nomás con respecto a esto para que las contesten, y los despido porque ya se ha hecho tardísimo, y los van a retar ustedes y me van a retar a mí por haberme extendido tanto. Así que les mando un saludo grande, que tengan una buena semana, abrazo para todos y que Dios los bendiga ricamente. Gracias, Alfredo.